Pues jóvenes, bienvenidos, porque el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas. Estamos con Cuatro Arquitectura. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Muy bien, Muy Abraham. bien. Gracias a Contentos Dios. otra vez de verte. Igualmente, Ruth. Platícanos, por favor, en dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en una casa ubicada aquí en Zapopan, muy cerca, literal ahorita a lo mejor podemos hacer una toma de Andares, que es una zona residencial con mucha plusvalía aquí en Jalisco y con unos muy buenos alcances en cuanto al desarrollo del proyecto. Es aquí justo donde nos encontramos y esta es una casa que, a diferencia de otras casas que hemos mostrado en tu canal, es una casa de construcción desde cero. Es decir, no fue remodelación, nada, teníamos el terreno justo antes, en este punto donde estamos parados ahora, y le hicimos una construcción completa. Platíquenos, por favor, porque en estos fraccionamientos lo que yo pienso son en restricciones, ¿verdad? Sí. No, te venden tu lote, pero todo solamente puedes construir una Cierta partecita. cantidad. Ahí llevo algo muy interesante porque justamente el terreno, digamos que podría decirse que no es tan grande, pero precisamente aprovechando esas restricciones al 100%, logramos hacer un proyecto que tiene muy buenos metros cuadrados de construcción. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 457. Son 457. 457 metros 457 cuadrados de está grande. construcción. Sí, son 457 de construcción y tenemos un terreno de 235. Entonces lo interesante es, oye, ¿cómo logré construir esto? Y a lo mejor van a decir, no, pues recámaras súper pequeñas, todo muy ahogado. Y no, o sea, creemos que realmente el ejercicio de la planeación del proyecto, de podernos sentar y entender cómo funcionaba el terreno, nos permitió poder generar esos espacios. Excelente. Las restricciones que platicábamos, bueno, la primera es que teníamos que mantener una restricción lateral de 1.50, que es la que tenemos del lado derecho, que están viendo ahorita ustedes actualmente. Y un punto importante para nosotros en el tema del desarrollo del proyecto era el tema del estacionamiento. O sea, la mayoría de las casas aquí no tienen el suficiente estacionamiento para los autos, para una familia de 4 miembros, 5 miembros. No los tienen. Entonces era un tema importante poder decir, ok, si vamos a tener una familia de 4 o 5 miembros, ponle que a lo mejor van a ser 3, 4 carros que pudieran entrar todos dentro del mismo terreno, y es por eso que nace la idea del tema subterráneo, por la necesidad De estacionamiento. podemos ver muy evidente del estacionamiento. Sí, porque no te permiten, ¿verdad? Estacionarte ahí en la... Sí. Es un tema siempre, porque la mayoría de la calle. gente aquí tiene más de 3 vehículos. Entonces, Ujú. es un tema porque la mayoría de las cocheras caben 2 o máximo 3. Entonces, la gente que tiene más de 3 está obligada a dejar uno afuera. Claro. Entonces, he ahí el problema, que se saturan las vialidades, y pues por eso aquí la idea es esto, precisamente pues para que el futuro usuario pues no le batalle en ese aspecto. Y el terreno bajaba. Tenemos una pendiente. Tiene sí, una que ligera aprovechamos. pendiente que se aprovechó precisamente para poder hacer el sótano. Estaba muy irregular el terreno, o sea, no estaba nada parejo. Entonces, precisamente con la pendiente que ya traíamos de la misma calle y aparte lo que bajaba aquí un poquito en esta parte, se aprovechó precisamente para poder hacerlo. La verdad es que pues no generó ni siquiera sobrecosto en ese sentido de la excavación para el terreno. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? Son Como 10 2. metros de frente por 23 metros aproximadamente. 10 En por cada 20. esquina varía un poquito, de un lado son 23, del otro son como 21 y 50, pero aproximadamente 10 por 23. Aproximadamente 230 metros cuadrados de terreno. ¿Orientación solar? Es oriente la fachada principal y poniente la fachada posterior. Que obviamente pues este ingreso sabemos que va a ser el ingreso que probablemente solo se utilice cuando tengas visitas, porque por lo regular en rutina vas a utilizar siempre el estacionamiento de abajo, ¿no? Claro. ¿Cuánto elevan la casa, la planta baja? Es 1.50. Unos 50, ok. Del nivel de la banqueta. El nivel de banqueta, exactamente. El punto centro, ¿verdad? Porque también el frente Oye. bajaba algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Considerable. Ya. Exacto, bueno, punto 50 al punto más alto. Obviamente aquí ya pues son aproximadamente otros 70 centímetros más lo que baja. Ya te entiendo. Entonces aquí en este lado son 2.20 y de este punto es 1.50. Ya. Sí. Jugando ahí. Sí, ¿Y exacto. por qué decisión dejan el acceso de este lado y no del otro? Teníamos como la escalera de este lado, pero como también el vecino
tiene sus escaleras de aquel lado. Ok. También es un tema por la privacidad y luego pues igual por la restricción que tenemos no podemos tener bardas hasta ese punto. Ya. Entonces nos obligaba hasta cierto punto pues tener que estar encontrándonos en los accesos, ¿no? Lo cual pues no está tan cómodo pues ya al usarlo cotidianamente pues decidimos mejor cambiarlo. Aparte también moviendo el acceso para acá nos dio una mejor distribución también en el interior. Entonces también se De acuerdo. aprovechó bastante esa decisión. Este espacio queda bastante amplio, ¿eh? Sí. Aquí sí es una cubierta como de 3 metros, ¿verdad? Aproximadamente. Sí. Sí, justo queríamos dar como esta parte de recibidor al ingreso para que justo pudiéramos tener un área amplia, ya estando aquí en visitas, pudiera recibirte una cubierta donde no te podías mojar en caso de lluvia, sol, etcétera. Sí, Queda cómodo. exactamente. Tenemos un muro aquí de WPC. Sí, es una puerta que fuera completamente Que se pierda un poquito. perdida en el hambrín y que pudiéramos dar esta todavía partida de amplitud. Regresando un poco a lo que comentábamos, pues tenemos un espacio de terreno reducido o promedio, ¿no? 200 metros, 30 de terrenos, es un terreno promedio o ya lo pudiéramos a mejor incluso decir que es un poco más pequeño de lo normal. Y justo tratábamos de que con todos los elementos que se están haciendo, realizando en diseño, se pudiera sentir lo más amplio posible en todo momento. Excelente. ¿Qué piso tenemos? Este es un piso porcelanato, marca Castel, ajá, que parecía que fuera como un tipo Es un mármol. travertino, ¿verdad? Y buscábamos que también fuera algo muy atemporal, que no fuera algo que en un principio iba a cansarnos, o sea, que pudiera durar mucho tiempo y que al final los colores fueran muy neutros, que no fueran tan evidentes en algún tono en específico. Exactamente. Muy bien. Pues miren, pasamos. Adelante, jóvenes. Se me metiza la puerta. Ah, interesante la distribución, Sí. ¿eh? Oigan, aquí que el terreno se siente más amplio. Sí. Aquí es donde empieza la magia, precisamente. Legendaria técnica, escalera de una sola rampa al centro. Esta siempre la he querido hacer y nunca he podido. Me gusta. Justo de ahí es lo que platicábamos, que tuvimos que partir y entender cómo funcionaba el terreno, para en eso podernos poner a diseñar y repartir las áreas que necesitábamos como necesidad de la casa y el eje central, pues obviamente ponerlo en un lugar estratégico, porque evidentemente el terreno era angosto, por así decirlo, y uno un poco más largo. Entonces el poder tener el eje central de la circulación como centro nos ayudó mucho a distribuir bien las recámaras y la parte social en planta baja. Interesante. Entonces tenemos sala, comedor, escalera dividiendo la cocina. Cuéntenme un poco del estilo del interiorismo. Aquí el estilo que buscábamos era, como esta es una casa que tenemos en venta, buscábamos que fuera algo que pudiera gustar a la mayoría de los clientes, que fueran tonos muy neutrales, como lo platicábamos en un principio, pero que también tuvieran su estilo o su toque de diseño, que no viéramos lo que por lo regular podemos ver en ciertas propiedades, que a lo mejor son tonos muy oscuros, negros, parotas, ¿no? Que por lo regular a veces son muy vistas, sino que buscábamos algo mucho más neutral y con una parte interesante de diseño. Oye, De acuerdo, ven. de acuerdo, de acuerdo. Tenemos Muchas curvas, ¿verdad? Es muy bonito Ya. eso, cómo se va entendiendo esa suavidad. Tenemos por aquí estos elementos justo de curvas para poder dar un poco más como de soltura en el espacio. O sea, al momento de que tú puedas recorrer la isla, que no te sintieras como obligado a respetar el límite rectangular, sino que a lo mejor fuera algo que justo nos invitara a poder recorrer la cocina en un sentido mucho más fácil. Y que los colores también fueran colores muy, sobre todo que fueran colores muy neutrales, ¿no? Era algo que sabíamos que queríamos lograr con la selección, que hubiera un buen contraste, pero a la misma vez que fuera algo que fuera muy atemporal. Sí, pues, exactamente. O sea, desde el uso de las piedras, la carpintería, y por, como dice Ruth, las formas también un poquito más redondeadas aquí en las esquinas, pues lo hace mucho más interesante, ¿no? También el contraste también aquí con la campana que tenemos, que esto también es una sola pieza, entonces buscamos incluir ¿De qué está elementos hecho, interesantes. Es MDF laqueado, Ah, precisamente para poder trabajarlo con esta forma. quedó muy bien, ¿eh? Muy bueno el acabado. Ujú. ¿Y el terreno tiene una restricción lateral o ustedes la proponen? No, tiene una recesión lateral de Si era 1.50. necesario por reglamento. 1.50, de acuerdo.
La aprovechan bien aquí con la Exacto. cocina de este lado. Y lo cual también te permite volar un poquito también arriba. O sea, es 1.50 aquí en planta baja, pero arriba te da cierta apertura de poder volar 40 centímetros más. Entonces, Ok, ahí se aprovecha también para poder extender el siguiente volumen de aquí arriba. de acuerdo. Me gusta el detalle de cómo suben sus soclos, Ujú. que son Sí, 20 aquí centímetros. tenemos 20 20 centímetros de centímetros. zoclo, justo para poderle dar un poco más de altitud y sobre todo para poder tener los largos efectivos de los tableros en maderas. Entonces, el poder cortar o el poder alargar el zoclo nos permitió que los tableros pudiéramos utilizarlos al 100% en las alturas. O sea, tenemos 270 menos los 20 centímetros, ya nos dan los tableros de 240, que son lo que miden exactamente. Y poder aprovechar el material al 100%. Al 100. Sí. Perfecto. ¿De qué materiales son los gabinetes de la Todos cocina? son de encino, chapas de encino. Están laqueados en un tono especial, pero todos son de encino. ¿Y las cubiertas? Las cubiertas son piedra tecnológica. Esas cubiertas piedra tecnológica. Interesante. Tenemos todo, o sea, por ejemplo, aquí tenemos pues ya el diseño de los basureros extraíbles ocultos, lavavajillas ocultos. Lavavajillas, Entonces, perfecto. tratamos que todo estuviera completa la cocina sin tener que ver todos los electrodomésticos en un solo punto, ¿no? Ujú. Además, también el diseño de esta cocina lineal permite que se aproveche muy bien. O sea, normalmente cuando las cocinas tienen quiebres, pues de repente son esquinas que a lo mejor pues cuesta trabajo como poderlas utilizar, pero al momento de tener una cocina lineal, la verdad es que pues es lo más funcional que puede existir. Se aprovecha muy Sí. bien y se comunica muy bonito con esta terraza. Mira. Sí, tenemos aquí una terraza muy interesante que queda techada, pero a la vez como abierta. Que este es uno de los detalles importantes de la orientación que tenemos, que es poniente. Entonces, justamente aquí arriba tenemos la recámara principal. Entonces, algo que hicimos para poder proteger precisamente el asoleamiento, que pues viene acá de este lado, en la tarde le da con todo, hicimos este volumen un poquito más hacia adelante, lo cual nos permitió tener también esta marquesina para proteger también aquí en planta baja, y de igual manera colocamos una celosía de este lado. Entonces, Ok. con ese gesto ayudamos mucho a mitigar también el tema del asoleamiento aquí en la El recámara poniente y en la de recámara la de parte aquel de lado. atrás. Ujú, exactamente. Oye, está interesante. Es como una chimenea. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, se O sea, genera sí. como esta cámara de aire que precisamente ayuda a que no se sienta caliente el espacio. Y esa es la ventana de la recámara Ajá, principal. que también Así era es. importante cuidar la privacidad hacia los vecinos posteriores y la cuidamos muy bien con el tema de la celosía de herrería, que realmente se siente mucho más protegida que estuviera completamente expuesta o a paño de la construcción. Claro. Ya no tenemos tanta vista, que digo, también Sí. está muy bien toda la vegetación del Sí, vecino. Que exacto. está cuidada también. Lo dejó Eso se padrísimo. agradece mucho cuando los vecinos cuidan. Eso se ve que Sí. tiene mano de paisajista. Sí. Eso no es nomás ahí, se me antojó. Sí, poner ahí árboles a lo loco. Y ustedes también lo hacen muy bien, ¿eh? Sí. Está bonita su grava. Sí, justo queríamos algo que fuera muy sencillo, que fuera algo de fácil mantenimiento y que también pudiera ser compatible con el clima, con el asolamiento que tenemos actual, ¿no? Entonces, colocamos una rayán y unas panduratas o garras de león al contorno que fueran de mantenimiento fácil. Y sobre todo que si en algún momento los futuros propietarios llegan a tener perritos, pues que también el tema de la grava nos ayude a filtrar olores, pues todos los desechos que pudieran generar. Funciona bien entonces la gravilla con los desechos de los perritos. Si hay una malla protectora en la parte de abajo, o sea, si Sí. se da, obviamente hay que tener en cuenta que el terreno tenga una buena filtración, Ajá. eso sí sería importante revisarlo, obviamente en la mecánica de suelos. Y dos, tenemos una malla que nos ayuda a proteger la filtración justo de los olores. Más que nada con el tema de los olores, donde obviamente pues también hay que tener como Claro, mantenimiento. esa cultura de estar levantando pues los desechos del perro, no dejarlos ahí todo el día, pero obviamente ayuda mucho con el tema de los olores. Excelente. Cuénteme un poco cómo funciona esta viga. Es estructural, por Es lo que veo, ¿verdad? estructural, así es. Precisamente esta viga como va de lado a lado, tuvimos que poner aquí unos apoyos porque precisamente necesitábamos que esta marquesina nos ayudara con el asolamiento aquí abajito, ¿no? Entonces, esta viga precisamente pues tiene que ir de lado a lado. Esos son los 10 metros básicamente lo que tenemos de largo y pues ayuda también, como no tiene una carga puntual en la parte de arriba, sino que solamente es para el tema de la marquesina, pues también el peralte de la viga pues no es tan alto, ¿no? Y cumple con la función precisamente para darnos rigidez aquí a todo este elemento que tenemos acá. Es interesante la composición porque este ventanal no baja al piso. Exacto. Le generan una ventana tipo este cuadro de Nighthawk. Vitrina, Sí, sí, exacto, sí. como Así más es.
como Más más, romántico, ¿no? O sea, exactamente, o sea, como más enfocado a la vista que a la teníamos de la vista, raya, exacto. básicamente. Y más que todo Edward en las Hopper. áreas sociales, entonces pues vale la pena poder enmarcar las vistas que tenemos hacia acá. Ujú. Quedó bien. Sí, muy interesante, pues aquí puedes generar una terracita, si quieres desayunar en la cocina, si quieres desayunar en la terraza, lo puedes hacer porque se comunican bastante bien y las áreas quedan como muy independientes también. Y aquí ya se dan cuenta que la casa tiene mucho músculo hacia abajo, ¿verdad? Sí, exacto. Tiene buen programa. Ahorita vamos a descubrir qué hay Sí. por ahí. Excelente. Tenemos, o sea, en total 5 habitaciones Ujú. y 6 baños, o sea, Claro, para poder es generar un grande. espacio, ajá, Sí. O exactamente. sea, aquí ya se pueden venir con Ya, mudarse Con toda la literal. familia, si todas quieres. sus familias. Muy bien. Aquí algo interesante también que hicimos es sacamos los plafones también hasta el exterior, precisamente porque no queríamos tener este cambio de alturas que de repente se ve un poquito rebuscado. Entonces, el mismo plafón que tenemos en la parte interior lo mandamos también aquí en la parte de afuera. Aquí, Ok. obviamente, pues el tratamiento es un material diferente. El plafón es de Duroc y en el interior es No se con tabla siente, roca. Exacto. ¿verdad? Queda muy integrado. Este espacio está muy interesante, ¿no? Lo resuelve en el poniente así, con toda esta cámara de aire Así es. y esa celosía. Y aquí abajo, la verdad que no tiene, bueno, ahorita son las 2 de la tarde, jóvenes, pero bueno, la luz no está nada intensa, ¿no? Sí, O no, sea, se está siente bastante fresco. agradable. Y aún así, cuando ya son las 4 o 5 de la tarde, que se siente un poquito más el calor en el jardín, sobre todo, porque pues ahí sí da un poquito más del sol, Ajá. pero aquí no se siente, precisamente por esta marquesina que tenemos. Y aparte, como el poniente está un poquito ladeado, o sea, no nos llega de frente, tenemos también esa ventaja. Ok, Donde pega un poquito más es en esa esquina, por eso el tema de la celosía. ya, De hecho, esta recámara de aquí arriba bastó nada más con remeter un poquito el volumen de la ventana y con eso solucionamos el tema del asoleamiento. ok, Precisamente porque está un poquito más, nos llega como de esquina el poniente, por así decirlo, ¿no? de acuerdo. Qué agradable quedó entonces esta comunicación escalera, Ujú. Sí, ¿verdad? y aquí, bueno, la idea es Muy que transparente. se pueda colocar la sala, o sea, tenemos una sala muy amplia, una sala completamente de estar, no sala de televisión, sino sala de estar, que bien la puedes componer en todo este espacio si es que tu necesidad te lo permite o lo necesitas de esa forma, o pudiéramos compartir junto con el comedor en este punto. Si compartiéramos con el comedor en este punto, la sala quedaría justo donde estás ahorita y aquí quedaría la parte del comedor. O dejar el comedor dentro de la parte de la cocina, porque es un espacio que todavía tenemos mucho espacio. Ah, o sea, sí está pensado un desayunador Cualquiera de las ahí. dos, claro, sí. Las dos opciones. Aquí nos queda perfectamente el desayunador. Sin ningún tema. Claro. Ay, pues creo Sí. que tienen espacio para todo, jóvenes. Sí. Es una casa que creo que Así se es. adapta a distintas formas de vivirla. Tenemos preparaciones para aires acondicionados, por ejemplo, aquí en la cocina y en la sala también. Ujú. Pero de repente, pues también, que la cocina es un espacio que a veces se calienta un poco, que hay muchas personas aquí, pues también se puede prender. el Fíjate, aire, probablemente esta casa la va a comprar alguien que tiene hijos chiquitos, entonces aquí te pones una mesita para niños chiquitos, ¿verdad? Y estás viendo ahí al lado lo que están haciendo lo y que todo. están haciendo. Sí, bueno, la idea, o como contemplamos el diseño de la casa, es que una vez que entras por el ingreso principal, esto sea como un closet para dejar los abrigos, el paraguas, cosas que necesitas dejar Del diario. de manera rápida, ajá, como La como recibir, mochila, el maletín. que justo el baño de visitas quede aquí. O sea, como que muy apartado del área social, que la tenemos más destinada hacia la parte posterior. Este es el baño de visitas. Con permiso, soy yo, está muy pestañuda. Está muy pestañuda. Tienen pestañotas. Parece de manga. Sí. Ah, qué bonito. Sus baños siempre son impecables. Esta textura que le ponen a los muros se ve muy elegante. Sí, hace mucho juego con la madera, con las cubiertas, con el piso, con todo. Lo hace muy cálido. Sí Muy, buscábamos muy que el baño fuera un espacio donde la visita, como lo hemos comentado en otros videos, se sienta cómoda, que realmente, Que se sienta bienvenida. ajá, Sí, sí, sí. exacto, que pueda tener mucho espacio para realizar ciertas actividades. Me imagino que a lo mejor vienes con un bebé y lo necesitas cambiar, que te claro. pueda funcionar como cambiador. Si necesitas retocarte el maquillaje, necesitas poner tu bolsa, que tengas el espacio suficiente. Entonces, siempre buscamos pensar que los espacios se puedan realizar diferentes actividades normales Ujú. que haces en un baño de visita, ¿sabes? Sí, Y sí, también, justo en diseño, nos gusta siempre mantenerlo un poquito más alejado del área social, precisamente para que no te sientas incómodo. O sea, como Ujú. visita, pues es incómodo de repente entrar a un baño que está muy pegadito allá a la sala, al comedor. Con entonces, pues, permiso. Sí, y enfrente. exacto. Sí. No, esto está muy bien. Al final te res.
Y esta es la primera recámara. O sea, la recámara que tenemos como en planta baja o en la misma área social. Esta es la primera recámara que bien funciona perfectamente como recámara o pudiera ser un estudio en caso de que alguien quisiera como un tipo de oficina, pudiéramos también adaptarlo a una oficina. Tiene su baño completo. Tiene su baño completo y tenemos la recámara de este lado. Está amplia. ¿Cuánto mide más o menos? Tenemos más o menos las medidas. Son aproximadamente 350 por 420. Está muy bien. Y queda muy privada, ¿verdad? Girar Sí. la ventana más hacia el acceso. Exactamente. Hacia el Sí, acceso. para que cumpla con la función de iluminarse, de ventilarse, pero que no sea franco hacia la calle, porque obviamente pues es donde pasan los carros y pues tú aquí ya tienes mucho más privacidad, porque nadie te va a ver, porque tienen que acceder a la casa. Claro. Sí, creo que puntos importantes siempre cuando diseñas es justo buscar mucho la privacidad de los clientes, o sea, que realmente se sienten en un espacio que quieren estar ahí, ¿sabes? No al contrario que digas, me siento bien expuesto en mi casa, hace mucho calor, está todo no bien diseñado, entonces buscamos que siempre los espacios puedan permitir que esto suceda dentro de los clientes. De igual manera tenemos aquí, bueno, en todas las ventanas tenemos ya también el cajillo, precisamente para la cortina, para la persiana, lo que se va a meter, precisamente pues para que se pueda ocultar precisamente en ese cajillo. Y de igual manera, pues preparación para aire acondicionado pues, en todas las habitaciones. Excelente. Ahí está la preparación. ¿Qué altura tenemos, 270. 270. Las 270. puertas son de piso a techo. Así es. Ah, su baño. El baño completo también. Este es el único baño que es diferente. O sea, en todas las demás habitaciones, ya lo veremos, tenemos un esquema muy interesante de baño y esta es el único que tiene como el baño más tradicional, por así decirlo, ¿no? Con lavabo, WC y regadera como en el mismo espacio. De acuerdo. Pero quedó muy bien. Otra vez, ¿no? Este detalle de este acabado. Buenísimo. Sí, manejando el mismo lenguaje, obviamente, pues en todos los baños. Y todas estas puertas son de encino. Todas son de encino. Tienen una laca especial para bajarle un poquito el tono más amarillo del encino, como para blanquearlo un poquito más y que nos podamos mimetizar con también un poco el tema de los pisos. Sí, normalmente el encino es un poquito más oscuro, pero la veta es muy bonita. Entonces, tratamos de utilizar como lo mejor de cada punto, ¿no? La veta del encino que es bonita, pero bajándole un poquito la intensidad. Interesante, ¿eh? Fíjense cómo cambia muchísimo el color del encino, dependiendo el tinte. Pero siempre la veta, como dicen, es lo más bonito. Exacto. Muy bien. ¿Lo seguimos? Subamos. ¿Hacia arriba? Vamos. Sí, vamos. Acá arriba. Cuéntenme un poco, la escalera es estructura de acero, ¿verdad? Sí, es canal. Los escalones son de PTR y pues están forrados con el piso. Ok. También por abajo. Por arriba y por abajo, precisamente para que tú puedas ver el mismo material tanto arriba como abajo. Cuando vienes de la escalera del sótano, la vista que tienes de abajo es la misma. Porque de repente pasa eso, que a veces en la parte de abajo tiene otro material, a lo mejor el cemento o demás, y pues no se ve tan bien. Claro. Precisamente porque pues, como que le faltó algo ahí a la escalera, ¿no? Sí. Rematamos muy bien con el ventanal y la celosía, ¿verdad? Del poniente. Bien importante para poder ayudar con el tema aquí del asoleamiento. Y de igual manera, pues colocamos precisamente este ventanal, igual de piso a techo, para que también esté influyendo el viento, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo funciona el distribuidor? Cuéntenme. Pues mira, este es el eje principal de la casa, básicamente, pues la escalera nos parte como los espacios de las habitaciones. Entonces, de este lado tenemos 2 habitaciones, de este lado tenemos la recámara principal y tenemos el área de lavado. Entonces, este pasillo nos ayuda a distribuir precisamente esto para ir de un punto a otro y de igual manera ir también al área de lavado que tenemos en la parte de atrás. Ok. Pensamos también, en un espacio que pudiera generarse como un segundo recibidor o como una especie de oficina, un stand de trabajo en la parte del fondo del pasillo. También nos acomoda perfecto el poderlo hacer al fondo. Ok, ahorita vamos para allá. Le metemos buena luz. Sí. Aquí algo que también tiene mucho la casa muy interesante es que tiene muy buena iluminación natural. Precisamente con los domos que tenemos, tanto aquí en la escalera, en la parte aquí del recibidor, en cada una de las recámaras, en este caso en los baños, tenemos muy buena iluminación. Y de igual manera, por ejemplo, en la parte de atrás, que es como el patio, por así decirlo, que da servicio al área de lavado, nos ayuda también a iluminar también este pasillo. Muy bien. Bueno, entonces, de este lado tenemos la primera habitación. Están grandes las puertas, ¿verdad? Que tienen como 1 metro. Son de 90. 90.
Las veo un poquito. Bueno, no te creas, estas son de 95. Sí, Las dos sí, habitaciones son se 95. ve Sí. grande. Ujú. Ah, Ve el tamaño de la recámara. está muy bien. Esta sería la Secundaria. secundaria. Sí, son Está recámaras muy amplia. secundarias. Entonces, igual tenemos el espacio localizado para poder colocar incluso un closet, un escritorio de trabajo dentro de cada habitación que puede funcionar aquí. La cama de este lado y todo el tema de la televisión en el muro frontal. Que también. Una cama aquí cabe perfectamente aquí. Sí, claro. Esto mide fácil más de 4, ¿verdad? Sí. El libro cabecero. Pues cada piso tenemos 1.20, entonces 1, 2, 3, 4, sí, casi los 5. También preparado para su aire acondicionado. Y de este lado, la parte del vestidor, Interesante la luz, ¿eh? Sí. baño Aquí vestidor. lo que te comentaba que estos baños son diferentes. Ah, ya te entendí. Ajá. Entonces, Tenemos- justo tenemos el espacio para poder generar una especie de vestidor abierto con la parte de la cubierta grande para poder colocar todos los productos que se te ocurran y que el WC y la regadera estuvieran de forma independientes. Entonces, tenemos de ese lado el WC y acá tenemos la regadera. Bueno, imagínate, aquí los hijos felices que puedan tener un lavabo de ese tamaño, sobre todo si es una chica, que pueda tener todas sus cosas aquí, tener espacio de almacenamiento. O sea, es como algo que a lo mejor de repente en las habitaciones se batalla mucho con el tema de que es chiquito el lavabo, que no hay mucho espacio. Y aquí pues tenemos todo ese espacio. Aparte pues el vestidor aquí mismo, ¿no? Integrado, muy bien. Tiene un filtra. Sí, Una tiene un película. filtrasol como Sí, tipo amber. Mm. Ajá. sí, ¿verdad? Sí, los cristales. Eso le da una luz muy bonita al baño. Sí. Tenemos un buen tragaluz en la parte de atrás, jabonera corrida. Muy bien terminado el trabajo del porcelanato, ¿no? Algo que nos gusta hacer siempre es poder incluir las jaboneras dentro de todas las regaderas, porque siempre es un tema eso de que a veces no tengas el espacio para poner los shampoos o los productos que pues normalmente uno utiliza cuando se baña y pues terminas colgándolos, poniéndolos en el piso. Entonces, el hecho de tener una jabonera, la verdad es que siempre se agradece Sí, en sí, todos los sí. baños. En la práctica es Exacto. súper cómoda, Ujú. jóvenes. No las omitamos. Sí, no vale la pena. Quedó muy bien el mueble. Ujú. Fíjense cómo baja con unas patas laterales. Y tiene un zoclo remetido, ¿verdad? Sí, exacto. Trabaja muy bien. Perfecto. Entonces, esta habitación, aunque pareciera que pudiera funcionar como una principal, no es la principal. Y era lo que platicamos en un principio, cómo hacer con el espacio de un terreno pequeño, por así decirlo, 200, bueno, no es tan pequeño, promedio, que Sí, los no, espacios man. se sintieran más amplios, ¿no? Bueno, es de los más pequeños aquí en el fraccionamiento. O sea, como obviamente es de los últimos terrenos, es de los más pequeños. Pero sí, Tenemos de este lado la recámara principal, vamos a aprovechar que ya estamos por acá. Ok. que funciona como con un vestidor también de este punto. La recámara también es muy amplia. Está diseñada para poder tener una cama king size, y que todavía podamos colocar alguna especie de banquito en la Incluso parte acá se lateral. puede poner otro mueble para zapatera, una banquita y pues todo este ventanal también muy grande que obviamente pues tenemos mucha privacidad hacia acá, ya lo vimos, o sea, desde afuera no se ve, tú desde aquí adentro por la orientación que tiene la celosía sí puedes ver hacia afuera, pero desde hacia afuera pues no, difícilmente te pueden ver. Excelente, buena privacidad. Y resolviendo el poniente, ¿verdad? Sí. Yo Sobre creo que era- todo, o sea, ve la hora Ajá. del día y estamos Sí. completamente cubiertos con el tema del sol. Exacto. Muy bien. ¿Esta recámara qué dimensiones tiene? Esta tiene también 470, así, en ese sentido, y en ese sentido son 320. Ok, ok. Nos queda 1.20 de pasillo. Cómodo para circular. Exacto. Y a ver el Y de este vestidor. lado tenemos el vestidor, que también funciona como una especie Fíjense la- de Sí. vestidor con isla en la parte de los lavamanos. Ah, ya veo. O sea, vemos el costado del vestidor. Nos queda la puerta que se integraba cuando está cerrada. Ujú. Órale. Exacto. Entonces, era justo como poderle dar este espacio de que se sintiera el vestidor wow, con este factor wow, con la distribución que traíamos y platicando otra vez del principio, el poder tener el eje central de la circulación nos permitió poder hacer este diseño, donde se integrara toda la parte del closet en una L y al centro la parte de los lavamanos con más almacenamiento en la parte de la isla, ¿no? La Y parte de igual manera también teniendo esta barra precisamente pues, para poder usarla.
En la barra tenemos mármol traventino y ya los ovalines y monomandos sobre cubierta. Que hace obviamente mucho juego con el piso porque pues, es muy similar. Se ve casi idéntico. Sí. Pareciera que sí. Es un poco el Sí. brillo lo que lo Exacto. delata. Y otra vez toda esta luz un poquito ámbar, ¿verdad? Ujú. Muy agradable. Y el Sí, que le sanitario da en mucha cabina. calidez al Sí. espacio. Igual separados, el WC de la regadera para poderlos utilizar de manera simultánea y que cualquier actividad en una pareja que se pueda dar en ese espacio pueda funcionar ambos al mismo tiempo. Sí, exacto. Perfectamente pueden estar aquí los dos al mismo tiempo, realizando sus actividades, a lo mejor uno bañándose, el otro arreglándose. Pues no van a estorbarse ni se van a sentir desplazados, ¿no? También importante que Eso en está los genial. vestidores, Sí. bien importante, queremos nosotros que se puedan utilizar siempre al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo cuando es un vestidor principal. No hagan sentir desplazada a Sí. su pareja, jóvenes. Así es. Es muy importante eso. Y Excelente. de este otro lado tenemos la otra habitación que es gemela completamente de la que vimos en un principio. La habitación de acá es exactamente del mismo tamaño que la de abajo, solamente lo que cambia es la distribución del baño. Un poco. Ok. Ya vi. Entonces tenemos dos recámaras acá en la parte Ujú. del frente. Exacto. Se repite la de abajo. Se repite cambiamos un poco la distribución del baño, porque allá el baño, el lavamanos estaba dentro del baño y aquí sí lo tenemos por fuera. Ok. Esta quedó un poquito más petit, pero también sigue teniendo muy buenas dimensiones para una cama matrimonial, incluso una queen size también. Si cabe bien. Y de este lado tiene su baño vestidor. Exacto. Exactamente. Ok. Conservando el mismo lenguaje que la otra, el lavabo queda en la parte de afuera, igual un lavabo largo, y tenemos tanto regadera y WC de cada lado. Claro. Buen vestidor. Interesante cómo todos los baños tienen un poco este diseño, ¿verdad? Ujú. Sí. O sea, con este gran lavamanos central Exacto. y las cabinas a los lados. ¿Usted qué opina, joven? Muy bien. Y lo que platicábamos en algún punto que este pasillo, pues como es el eje central de la división de la casa, nos puede funcionar también como una especie de estudio, una especie de área de trabajo, de oficina, incluso un sofá nada más completativo puede ser completamente ideal para este espacio, ¿no? Y algo que nos gusta es, esta casa cuando la diseñamos, que sabíamos que era para venta, entendíamos que la familia que la iba a poder habitar, probablemente su dinámica en el segundo nivel se iba a dar porque tenemos la mayoría de las habitaciones aquí, ¿no? Entonces, para nosotros era importante no tener que bajar hasta el sótano para estar en el tema de lavandería, etcétera, ¿no? Sino que la lavandería justo queda en este nivel por temas de practicidad, ¿no? O sea, aquí es donde te cambias, aquí es donde lavas, en este mismo nivel, ¿no? O sea, las habitaciones están aquí, entonces aquí tenemos la parte de la lavandería y tenemos un patio de tendido que queda completamente privado. O sea, aquí nadie va a ver la ropa tendida. Excelente. La tenemos aquí. Y aquí tú puedes tender tu ropa sin ningún tema y nadie la ve. Muy bien. Precisamente la el vidrio fachada. ahí es acanalado, entonces pues no se ve hacia acá. Por eso es la Exacto. luz, ya Sí, entendí, exactamente. Tenemos la luz natural Nos también. ayuda a iluminar bien este espacio flex, pero pues no se ve. No se ve nada de lo que tengas Ujú. ahí tendido. Exacto. De acuerdo, tiene su Pues aquí vertedero. vertedero funcional, siempre es muy necesario un vertedero para pues Ujú. todo el tema de limpieza en planta alta, no estar subiendo y bajando ahí con baldes y demás. Entonces es muy cómodo poder realizar toda la limpieza aquí, pues el espacio para lavadora, secadora, pues un lavadero también. Y pues espacio aquí si quieren tener de almacenamiento para jabones, ¿no? Pues aquí también se aprovecha. Puedes tener otro mueble acá. Ah, exacto. Ok. Y aún así tenemos aquí buen espacio de circulación. ¿Qué dimensión le das al ancho del cuarto de lavado? Aquí son 220. 220, sí. Queda bien. Son 220. Queda como el buen boiler. Exacto, sí, porque obviamente al tener tantos baños aquí en la casa, pues se necesita un Sí. boiler también con buena capacidad Y para que no se pierda. depósito mejor. ¿Tú qué opinas? Depósito instantáneo. Pues depende mucho de los usos, pero en este caso, bueno, nosotros lo hemos visto un poquito en la práctica, cuando son así, ya ciertos servicios, ayuda un poquito a que sea de depósito porque pues no se enfría tan rápido el agua. Y cuando es de paso, de repente, pues te puedes quedar en algún momento sin agua caliente. O sea, si hay más de 2 personas bañándose al mismo tiempo, de repente ahí, al cierto tiempo, puede como que baje el agua caliente. Malditos. O sea, va y viene, pero pues sí, para evitar
temas, pues a veces es un poquito El mejor. depósito no tiene fallas. Pero igual, digo, pues hay de todos los gustos. Ahora sí que de los boilers hay personas que prefieren algo más tecnológico, algo más tradicional. Entonces, pues tenemos muchas alternativas. Eso es bueno. Es Tener lo bueno, opciones. tener Exacto. opciones. Muy bien. Pues vamos a Completamente. conocer el sótano. Sí, Sí. vamos al sótano. Vamos. Adelante. Entonces, pues bueno, esta casa, si tenemos por ahí algún interesado, cuando estén viendo el video, esperemos Vamos a ponerle que el sí precio. esté disponible. Vamos a ponerle el precio en grande. Exactamente. ¿Cuánto cuesta? Esta casa tiene un costo de 23.5 millones de pesos mexicanos. Ok. ¿Sí? Entonces así se va a llamar. 23.5 millones con ¿cuántas recámaras? Tiene 5 recámaras. 5 recámaras, 6 sótano, baños, 6 baños. estacionamiento para 5 autos techados y 2 más en rampa, son 6 autos. O sea, De acuerdo. Y en una de las zonas con mayor plusvalía. Claro. Acaba de salir un artículo, de hecho, esta semana que decía cuáles eran las colonias con mayor. ¿Sí la vieron? Sí. Virreyes creo que estaba ahí. esas. Mi Pues tenemos rey, aquí Andares literal a 5 minutos, Naciones Unidas, donde tenemos los fraccionamientos que también son muy reconocidos como Puerta Las Lomas, Puertas Bosque, o sea, todo estamos, Zapopan, ¿verdad? estamos dentro de esta zona donde literal el terreno tiene un valor también muy elevado. Es por eso que hay que entender que pues no nada más es el tema de la construcción, sino también el valor de la pura ¿Qué tierra, terreno? ¿Cuánto puede costar ese terreno? ¿13? más o menos. Entonces anda alrededor de los Casi la 10, mitad. 12 Sí, millones. sí, sí. Entonces, Sí. obviamente eso ha añadido la construcción. Claro, jóvenes. Sí. Pero pues aquí, si te compras esto, estás garantizando tu Sí, inversión. exacto. Sí, o sea, El aquí dinero nunca se va a devaluar. no, nunca. Al año siguiente va a valer más la casa y así sucesivamente. Simplemente en renta. Ujú. Últimamente veo que es difícil, bueno, Sí. obviamente Uy, pues, conseguir renta las es casas complicado. arriba de 5, 6, 7, 10 millones a venderlas, pero rentarlas no tanto. Sí. Entonces, esta casa en renta, ¿cuánto creen que se puede rentar? ¿80? Más o menos. Hicimos un ejercicio y alrededor andaba como entre 90 y 110 mil pesos más o menos la renta de la casa. Es que en renta estas casas son un negociazo. Sí. ¿Saben? Y aparte, bueno, también entender que estás dentro de un fraccionamiento cerrado, con seguridad privada. Entonces hay Claro. varios condicionantes que van sumando obviamente al valor de Claro. venta de la El casa. coto no es muy grande, entonces pues también no es como que haya muchas casas también aquí, entonces pues también te da cierto punto de exclusividad. Sí, no. Estás comprando garantía. Exacto. Y de verdad piénsalo. Si la estás pensando para vivirla unos años y después te vas a cambiar, no la vendas, réntala. Sí. Créeme que ese rendimiento Sí, difícilmente exacto. te lo va a dar una cuenta de banco. Sí, no. Ok. Y esa es la quinta recámara que funciona bien, puede ser como un área de juegos, un área de oficina, o el hijo que se quiere independizar. Si quiere independizar en el sótano, aquí lo puede hacer. Fue el hijo rebelde. O si requieres algún tema de algún apoyo en limpieza, pues también puede funcionar perfecto como una. Claro. Tiene muy buen espacio en la habitación también. Recámara de apoyo. Y bueno, aquí tenemos un poco todavía de material que se está utilizando, pero Pero es el tienes tu baño baño completo. completo. Perfecto. Sí. Ahí está, ¿no? También Sí. siempre se pide de repente en este nivel de casas una recámara de apoyo. Exacto. Y la verdad es que pues también tiene buen tamaño esta recámara, pues Ujú. estamos hablando que son 350 por 350. Sí, sí, sí. Entonces pues es buen espacio el que tenemos aquí. Excelente. Ujú. Buenísimo, jóvenes. Tenemos también, por ejemplo, aquí abajo preparación para filtros de agua. El Ok. tanque de gas también está aquí abajo. Los filtros de agua es importante porque de repente en esta Claro. zona también a veces el agua como no viene como de Ciapa del sistema municipal, viene de un pozo que está aquí cerquita, entonces Ah, sí. normalmente tiene más minerales esta agua. Pero no se van a quedar sin agua, jóvenes. Sí, ¿no? A menos No. que se quede sin agua el pozo. Exacto. En esta zona no. Entonces, pues por eso está la preparación aquí también para los filtros. Capacidad de cisterna. 10,000 litros. Muy bien. Ujú. Sí, ya menos que eso ya no, Sí, ¿verdad? no es viable. Y la verdad es que es una casa que consideramos que cumple con las necesidades de una familia, de Ujú. 4, 5 o 6 miembros incluso, y que bueno, está a toda su disposición. Si les interesa venir a verlas, por favor, por ahí contáctenos y las podemos venir a... Claro que sí. Nosotros venimos. Yo me vengo Sí, con claro ustedes, que sí. jóvenes. Los vamos a llevar de la mano, desde el inicio hasta el final. Sí. ¿Ustedes les apoyan también con temas de crédito? Sí, tenemos por ahí un broker que nos ayuda justo con temas de créditos de construcción en específico, o incluso si quisieran adquirirla por medio de un crédito, también podríamos por ahí ver la opción. Saquen sus cuentas, jóvenes, porque siempre Sí. cuando tú sacas la mensualidad, pero si la vas a poner en renta, quién sabe también
a veces se pagan solas. Sí. Lo digo. Sí, sí, sí. Así que Ahí lo dejamos. pónganse truchas. Está Los sobre la arquitectos, mesa. ¿cómo los podemos contactar? Estamos en todas nuestras redes como 4 Arquitectura, así con letra, 4 con letra, Arquitectura obviamente. En Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Excelente, excelente. Les agradecemos muchísimo y ojalá que pueda llegar esta familia que va a habitar la casa Claro que pues, sí. a través de este video. Claro Es que un sí. gustazo compartir como siempre su arquitectura. Igualmente, Abraham. Gracias, Un gusto Abraham, nos recibirte. vemos. Nos vemos en la Hasta próxima, luego. jóvenes. Ha sido un gustazo llevarles esta bonita casa que les digo, estamos en una de las mejores zonas de Zapopan, jóvenes. Así que cuiden siempre sus inversiones. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!